Hola, ¿qué tal? Este, Vamos a abordar el texto de 18 Brumario de Luis Bonaparte, escrito por Karl Marx. Y vamos a leer la edición de Acal, traducida por Clara Rama San Miguel, quien es una filósofa española y también ha sido diputada. Así que vamos allá a leer a Marx mismo, ¿no? Que es muy importante porque hay muchas interpretaciones, muchos resúmenes, lo cual no está mal, pero también es importante ir a Marx mismo. Entonces, por eso la tarea de ir a sus textos. Entonces, como vemos, esta es la edición, justamente Clara Rama San Miguel. Y justo Marx. Y justo la autora escribió una introducción que la verdad vale muchísimo la pena, entonces te recomienda pues tal vez adquirir la edición para ustedes mismos lean la introducción. Pero bueno, aquí como tal vamos a ir directamente a los prólogos. Entonces está escrito por Marx en 1869, prólogo a la segunda edición. Mi prematuramente fallecido amigo Joseph Weidenmeyer pretendía editar a partir del 1 de diciembre de 1852 un seminario político en Nueva York. Me invitó a hacerle llegar para él mismo la historia del Corpus d'Etat, de ahí que yo le escribiera semanalmente, hasta mediados de febrero, artículos bajo el título El 18 Brumario de Luis Bonaparte. Entre tanto, el plan original de Weidenmeyer había fracasado. En su lugar, publicó en primavera de 1552 una revista mensual, La Revolución, cuyo segundo número consistió en mi 18 Brumario. Es un error de Marx, el texto apareció en el primer número de la revista publicada en septiembre de 1852. Algunos cientos de ejemplares del mismo salieron entonces de camino hacia Alemania, pero sin llegar al comercio de libros propiamente dicho. Un librero alemán que se las daba de sumamente radical, al que le ofrecí la distribución, respondió con verdadero espanto moral a tan importuna pretensión. Se desprende de estos datos que el presente escrito surgió bajo la presión inmediata de los acontecimientos y su material histórico no pasa del mes de febrero 1852. Su reedición actual se debe en parte a la demanda del comercio librero y en parte al ímpetu de mis amigos en Alemania. Entre los escritos que trataban el mismo tema aproximadamente en la misma época que el mío, solo dos son dignos de mención: Napoleón Le Petit de Víctor Hugo y Corpus d'Etat de Proudhon. Como sabemos, también Marx tiene un libro que se llama Historia de la Filosofía, ¿no? Que es una respuesta a Proudhon. Víctor Hugo se limita a una amarga e ingeniosa invectiva contra el editor responsable del golpe de Estado. El acontecimiento mismo aparece en su obra como un rayo caído del cielo sereno. No ve en él más que el actor de violencia de un único individuo. No advierte que, al atribuirle un poder personal de iniciativa sin apagón en la historia universal, hace a este individuo grande en lugar de pequeño. Proudhon, por su parte, intenta exponer el golpe de Estado como resultado de un proceso histórico previo. Sin embargo, la construcción histórica del golpe de Estado se le convierte, bajo mano, en una apología histórica del héroe del golpe de Estado. Y la imagen del héroe, ¿no? Muy dialogada, ¿no? En estética y literatura. Y también, bueno, justo este texto me llamó la atención abordarlo porque justamente Clara Rama San Miguel afirma que es el texto más postmoderno de Marx, ¿no? Justo por toda esta cuestión de... Bueno, justo en ese texto se habla de primero como tragedia, después como farsa. Entonces, ¿cómo es que los políticos crean toda una farsa, ¿no? Eso lo vuelve postmoderno en algún sentido y espero que sea claro, ¿no? Conforme vayamos avanzando.
cae con ello en el error de nuestros sedientes historiadores objetivos. Yo, en cambio, muestro cómo la lucha de clases en Francia creó circunstancias y condiciones que permitieron a un personaje mediocre y grotesco representar el papel de héroe. Justo, ¿no? Una reelaboración del presente escrito le habría despojado de su matiz característico. Me limito por ello a una mera corrección de erratas de imprenta y a la supresión de alusiones que ya no son comprensibles. La frase final de mi escrito: pero cuando el manto imperial caiga finalmente sobre los hombres de Luis Bonaparte, la estatua de bronce de Napoleón se desplomará desde lo alto de la columna de Vendôme, ya se ha cumplido. O sea que lo que predijo Marx se aconteció. El coronel Charras abrió fuego contra el culto a Napoleón en su obra sobre la campaña de 1815. Desde entonces, y particularmente en los últimos años, la literatura francesa, con las armas de la investigación histórica, la crítica, la sátira y la mofa, ha dado el golpe de gracia a la leyenda de Napoleón. Fuera de Francia se apreció poco y se comprendió menos aún esta violenta ruptura con la fe popular tradicional, esta descomunal revolución espiritual. Justamente creo que vale la pena ver la película, ¿no? De Napoleón. Justo vi con mi pareja y creo que vale mucho la pena. Y más o menos, ¿no? Para ver la figura de Napoleón y el culto a Napoleón, por ejemplo, de su ejército, entre otras cosas, ¿no? Que lo acompañaron a guerras que claramente iba a perder. Pero también Napoleón no escuchaba cuando le decían que las iba a perder. Pero bueno. Finalmente, espero que mi escrito contribuya a eliminar esa fórmula escolar que circula ahora particularmente en Alemania del llamado cesarismo. Con esta superficial analogía histórica se olvida el asunto fundamental, a saber que en la antigua Roma las luchas de clases se jugaba solamente dentro de una minoría privilegiada entre los ricos libres y los pobres libres, mientras que la gran masa productiva de la población, los esclavos, constituía el pedestal meramente pasivo para aquellos luchadores. Se olvida la importancia sentencial de Sismondi, economista, político e historiador suizo. Marx discute sus ideas en su crítica a la economía política, dedicándole un aparato en los Grundrisse. Sismondi. El proletariado romano vivía a costa de la sociedad, mientras que la sociedad moderna vive a costa del proletariado. Dada tan notable diferencia entre las condiciones materiales económicas de la lucha de clases antigua y moderna, sus criaturas políticas no podían tener más en común que el arzobispo de Canterbury y el sumo sacerdote Manuel. Bueno, como se aprecia, pues hay muchísimos personajes en el brumario. Y bueno, justamente la persona más mencionada en este texto es Shakespeare, ¿no? Que él no sería personaje, sería como una especie de referencia. Pero bueno, por eso las notas al pie de Clara Rama son importantes, porque va como contextualizando y mencionando quiénes son los actores o personajes. Pero bueno, intentaremos entender la teoría de Marx, ¿no? Este es el prólogo a la tercera edición de 1885, escrito por Engels, pero lo vamos a saltar. Ahora bien, ya en el escrito como tal, dice Marx, en el apartado 1. Hegel observa en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal acontecen, por así decirlo, dos veces. Olvidó añadir, una vez como gran tragedia, la otra como miserable farsa. Caussidier en lugar de Danton, Louis Balzac en lugar de Robespierre, Lamontagne de 1848-1851 en lugar de Lamontagne de 1793 y 1795,
y el agente de policía londinense con un puñado cualquiera de tenientes endeudados en lugar de pequeño cabo en su mesa redonda de mariscales. El 18 brumario del idiota en lugar del 18 brumario del genio. Bueno, aquí vemos estas largas notas al pie. Yo creo que para volver más fluida la lectura voy a saltar la mayoría, pero justamente ustedes, si gustan, pueden hacer la lectura más profunda, ¿no? Por su parte. Y encontramos la misma caricatura en las circunstancias en las que se ofrece esta segunda edición del 18 brumario. La primera vez, Francia al borde de la bancarrota. Esta vez el propio Bonaparte a las puertas de la prisión por moroso. Aquella vez, la coalición de las grandes potencias en la frontera. En esta ocasión, la coalición de Rug Daraz en Inglaterra y Quinquelbrentano en América. Entonces un monte San Bernardo que ascender. Esta vez una compañía de gendarmes que envía a través del macizo del Jura. Entonces, para obtener algo más que un marengo. Esta vez recibir la gran cruz del Orden de San Andrés y por el respeto de Berlín Nacional Zeitung. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre albedrío, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo las circunstancias inmediatamente presentes y dadas y heredadas. Bueno, yo creo que estaría bien dejarlo aquí, con esa frase tan buena, y podría ser una parte 2. No quiero tardarme en subirla, pero bueno, para descansar, pues hasta aquí dejo esta primera aproximación al 18 brumario de Luis Bonaparte.